contratos consensuales. Este tipo de contratos son los que se forman por el solo acuerdo de las partes, el acuerdo de voluntades, es decir, que no necesitan ninguna formalidad especial para su perfeccionamiento. Basta la simple convención para que haya contrato. A diferencia de otras figuras que requerían palabras solemnes o la entrega física de una cosa para existir, estos contratos nacían por el simple acuerdo de voluntades, o como dirían los jurisconsultos, solo consenso. Entre estos tipos de contratos consensuales hay 4: la venta, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Cabe mencionar que los 3 primeros son sinalagmáticos perfectos y el último es sinalagmático imperfecto. Todos son del derecho de gentes y están sancionados por acciones de buena fe. Comencemos. Parte 2 de los contratos consensuales tenemos el arrendamiento, locatio conductio. El arrendamiento es un contrato sinalagmático perfecto. Si quieres aprender un poco más sobre este tipo de contratos sinalagmáticos, en la parte 1 de los contratos consensuales, en la parte de la venta, ahí dejamos las diferencias de estos tipos de contratos porque son 4 contratos consensuales. Pero hay unos que son sinalagmáticos, puedes ir a ver la parte 1 para que entiendas la parte 2, 3 y 4. Entonces el arrendamiento es un contrato sinalagmático perfecto donde una parte se compromete a entregar a otro el uso de una cosa o su fuerza de trabajo. Esto a cambio de una remuneración, por eso se llama arrendamiento. Entonces, el que se obliga a suministrar la cosa o trabajo es el locator. Entonces, el que tenía una casa en renta o el que tenía un animal en alquiler o prestaba sus servicios era el locator. Y tenía contra la otra parte la acción locati. Por otro lado, el que debía el precio de alquiler era el conductor. Por ejemplo, en la antigua Roma, Justiniano contrataba jardineros, entonces él era el que debía el precio, entonces él era el conductor. Si los hijos de Justiniano iban a rentar un piso allá en una ciudad de Roma, supongamos, entonces eran los conductores. Por el contrario, si Justiniano le iba a rentar una manada de animales a Julio César, entonces Justiniano era el locator y Julio César era el conductor. Cabe mencionar que los romanos distinguían 2 especies de arrendamiento: el arrendamiento de cosas y el arrendamiento de servicios. Entonces, el arrendamiento de cosas presenta gran analogía en la venta. Ese tema de analogía lo vamos a ver en otra sección de introducción al derecho o en la parte de derecho penal más adelante. Entonces, el arrendamiento de cosas o el contrato de arrendamiento de cosas, por así decirlo, es un contrato perfecto por el solo consentimiento de las partes de cualquier modo que se manifieste. El escrito y las arras ya también explicamos lo que significa en la primera parte de los contratos consensuales, lo que compete a la venta. Entonces, no son más que medios de prueba y bajo Justiniano se aplicaban nuevas reglas a este tipo de contratos. Entonces, número 1, la cosa. La cosa objeto del contrato podía ser mueble o inmueble, corporal o incorporal. Podía ser susceptible de entrar en el patrimonio de los particulares, salvo las cosas que se consumen por el primer uso, a menos que sean arrendadas como cuerpos ciertos.
Como número 2 o segundo elemento de este tipo de contratos estaba el precio. No podía haber arrendamiento si no había una cosa objeto del contrato, no existía un precio, no existía arrendamiento entonces. Entonces el precio del arrendamiento debe tener iguales caracteres que el precio que en la venta. También existían obligaciones del arrendador o locutor. Existían obligaciones de ambas partes, pero ahorita vamos a comenzar explicando las obligaciones del arrendador o locutor. Como primera obligación era entregar al arrendatario la cosa arrendada. Esta entrega solo la transfiere la detención de la cosa, no la posesión, mucho menos la propiedad. Como número 2 era proporcionar al arrendatario conductor el uso y goce de la cosa durante el tiempo del arrendamiento. Y como número 3 es garantizar al arrendatario contra la evicción. En la parte 1 de los contratos consensuales, en lo que corresponde a la venta, ahí encontrarán todos estos significados. Y entre las obligaciones del arrendatario, teníamos como número 1, pagar al arrendador el precio convenido. También tenía la obligación de restituir la cosa arrendada al expirar el arriendo. Es responsable de todo deterioro sobrevenido por dolo y culpa suya. Y en cuanto a la extinción del arrendamiento, existen varias causas. Podía ser por la expiración del tiempo convenido. En cuanto a esto, ya existían plazos determinados. Por ejemplo, la duración del arriendo de un fundo rústico entre los romanos era de 5 años. Si al cabo del tiempo fijado el arrendatario continuaba gozando de la cosa arrendada sin oposición del arrendador, se formaba un nuevo arriendo por el acuerdo tácito de las partes. También podía existir extinción por la pérdida de la cosa arrendada o por el mutuo disentimiento. También podía ser por la voluntad de una de las partes, si no se ha fijado el término para el contrato. Y también podía ser por la anulación obtenida por el arrendador, el cual tiene derecho a hacer cesar el arriendo cuando el arrendatario abusa del disfrute o queda 2 años sin pagar la renta, y cuando quiere recuperar la casa arrendada para habitarla él mismo también. Es un tipo de anulación. Pasamos del arriendo de cosas al arriendo de servicios. Ya les comentaba anteriormente que el contrato de arrendamiento se divide en 2: arrendamiento de cosas y arrendamiento de servicios. Este contrato de servicios se divide del arrendamiento de cosas en el primero, cuando el locator, en vez de procurar al conductor el disfrute de una cosa por el que le debe la merced, le presta servicios determinados. Hay servicios que no podían ser objeto de location, como los prestados en el ejercicio de profesiones liberales. Sin embargo, se admite que estas personas podían recibir una remuneración, pero se llamaba honorarium y no podía ser reclamada en justicia sino por un cognitio extraordinario. Entonces hay locatio operis cuando el que presta su servicio recibe de la otra parte tradición de una cosa sobre la que tiene que realizar su trabajo, cuando se entrega a un obrero una joya para arreglarla, o a un empresario, por ejemplo, o cuando se entrega un terreno para construir una casa. Aquí se está prestando un servicio, aquí se llama locator, la que entrega la cosa, y el conductor al que ejecuta el trabajo. Entonces, ya se trate de locatio operari
o de locatio operis, una de las partes se obliga a prestar los servicios prometidos y la otra a pagar la merced convenida, el dinero o lo pactado en el contrato de arriendo. Pero en la locatio operarum, si por caso fortuito o fuerza mayor no se puede realizar el trabajo, entonces la merced queda debida y por consiguiente los riesgos son para el conductor, mientras que en la locatio peris la merced no es debida sino después que la obra ha sido terminada y aprobada por el locator.